Muchas gracias por la presentación a la doctora Komaromi. Pues nuevamente yo soy José Miguel Gutiérrez, soy residente de tercer año del programa de especialización en anestesiología de la Pontificia Javeriana de Cali y pues como decía la doctora, dando inicio a nuestro ciclo de revisiones académicas, hoy vamos a empezar a hablar sobre conceptos de radioprotección para el anestesiólogo, teniendo en cuenta que somos una especialidad que es considerada como de exposición frecuente a fuentes de radiación ionizante. Entonces, en ese orden de ideas, quisiera darle un agradecimiento especial a la doctora Paula Rodríguez, quien es anestesióloga Fellowship en Anestesiología Intervencionista de la clínica en Banaco, quien me ha asesorado pues bastante para la confección de esta conferencia. Entonces, haciendo un hito histórico y para empezar, quisiera comentarles que en 1895 fue William Röntgen quien descubre por primera vez las propiedades de la radiación ionizante para penetrar en la materia. Y esto lo logra pues al experimentar con un flujo de una corriente eléctrica con tubos al vacío, él logra tomar esta fotografía pues de la mano de su esposa que posteriormente es considerada como la primera placa de rayos X en la historia. Por ese mismo tiempo, un año más adelante, con los trabajos del doctor Henry Becquerel, él se dio cuenta que al almacenar unos elementos de papelería junto con unas láminas de uranio en un cuarto oscuro, él identifica pues tiempo después al revisar estos papeles que tenían ellos impresos una sombra muy similar a las barras de uranio con las que las guardó. Entonces, con eso, él acuña el término de fotografía en la oscuridad, aluciendo de que hay ciertos elementos en la materia que logran liberar energía. Pero no es solo hasta unos años más adelante con los experimentos de los esposos Curie, Pierre y Marie, donde se acuña el término de radiación, definiendo a esta como cualquier tipo de energía que se propaga en forma de ondas o partículas a través del espacio o un medio material. Desafortunadamente, con los esposos Curie, pues nos dimos cuenta que la radiación es nociva para la salud. Y haciendo una apología a ello, pues aquí tenemos esta caricatura de Los Simpson, el programa animado que todos hemos visto, cuando pues salen aquí con esta estela radiofluorescente que hace referencia pues a su envenenamiento por radiación. De ahí en adelante, la historia nos siguió diciendo pues lo nociva que es la radiación ionizante. 6 de agosto de 1945 y el 9 de agosto de ese año, se lanzan Little Boy y Fat Man, que fueron las dos bombas atómicas detonadas por los Estados Unidos en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Y con esto nos dimos cuenta que los sobrevivientes a las explosiones nucleares estuvieron expuestos a dosis de radiación que iban de 1 a 10 grays. Más adelante, en el 26 de abril de 1986 ocurre el accidente nuclear en la central de Chernobyl y todos los trabajadores pues, que acudieron a atender esta emergencia tuvieron inclusive que ser retirados hasta 48 horas después de su llegada al lugar de los sucesos porque presentaban dosis de radiación que iban de 500 milisieverios a un siberio pues, y que empezaron a presentar síntomas constitucionales como náusea, astenia, adinamia profusa y un síndrome de mesis incoercible, incluso estando con elementos de radioprotección para la época. Y finalmente comentarles que este hombre desafortunadamente pues es la persona que más ha recibido radiación en la historia. Él se encontraba haciendo unos trabajos de enriquecimiento de uranio en la planta de Tokaimura en Japón y el 30 de septiembre pues, de 1999 sufre un accidente y recibe una dosis de radiación de 17 grays que equivale pues a una dosis equivalente que ya veremos más adelante de qué se trata este término de 17.000 milisieverios. Entonces, este hombre lo que presentó fue un envenenamiento agudo por radiación. Estas son fotografías reales del caso donde se mostraba pues que perdió toda su dermis por un desprendimiento abrupto y presentó una necrosis licuefactiva de todos sus órganos. Digamos que la agonía de este hombre de Hisashi Ouchi está narrada pues en muchos textos en donde se describen como los 83 días de agonía de Hisashi Ouchi. Entonces, lo que nos ha mostrado la historia, pues nos ha servido para hacer publicaciones como esta, donde empezamos a ver sobre los estragos de la radiación, el síndrome de envenenamiento agudo por radiación. Esta consta pues de un colapso multisistémico en donde a nivel pulmonar vamos a encontrar un síndrome de dificultad respiratoria agudo, a nivel cerebral una encefalitis y meningitis aséptica que lleva a pérdida del control autonómico y motor y que termina en el coma. A nivel de la médula ósea pues tenemos linfopenias y freno de las tres líneas celulares. Y tenemos un síndrome constitucional, pues que está determinado por astenia, dinamia, náuseas, diarrea y emesis y quemaduras de cualquier grado, pues en la piel.
Entonces, los contenidos que nos vamos a prometer para esta revisión son abordar los conceptos sobre radiación y su papel nocivo para la salud. Después vamos a revisar la normatividad vigente de radioprotección nacional e internacional y pues por último vamos a abordar unas recomendaciones para minimizar la exposición a radiación ionizante pues en el quirófano o en las salas fuera de quirófano donde podamos estar expuestos. Entonces, ¿qué es la radiación? Ya hemos dicho que es la emisión, propagación y transferencia de energía en el medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas. Para entender esto, hay que recordar que el átomo es la unidad estructural y funcional de la materia y alrededor de él están girando unas partículas pues llamadas electrones y en su núcleo pues está compuesto por unas partículas subatómicas que se llaman protones, neutrones, partículas alfa y partículas beta. La energía que necesita ese átomo para mantener unidas sus partículas en el núcleo es muy alta, es demasiada. Entonces, esa misma energía tiene la capacidad de ser emanada o expedida al ambiente por el átomo en forma de ondas electromagnéticas, lo que más adelante conocemos como radiación o ondas gamma. Y esta misma energía es capaz de expulsar o expeler partículas subatómicas más pequeñas que también viajan en el medio en forma de ondas electromagnéticas y dan este fenómeno de radiación, las cuales son las partículas alfa y beta. Entonces, para esto, con esto mostrarles que nosotros en todo momento de nuestro diario vivir estamos en contacto con la radiación. Miren ustedes que del ambiente generalmente estamos recibiendo entre 400.000 y 100.000 elementos subatómicos que llegan de la radiación cósmica ultravioleta. Cuando respiramos alrededor de 3.000 átomos, 30.000 átomos de oxígeno y carbono se desintegra en nuestros pulmones y en la alimentación alrededor de 15 millones de partículas subatómicas. Entonces, si nosotros estamos constantemente expuestos a radiación, hay que tener en cuenta pues ya dos conceptos, y es que no toda la radiación es nociva para la salud. Y eso depende de la capacidad de penetrancia en la materia que tenga esta energía que se libera. Entonces, vamos a ver que toda radiación que viaje en el medio con una longitud de onda amplia, es decir, con amplios periodos o baja frecuencia, va a tener una capacidad de penetrancia en la materia muy limitada. Y esta la vamos a encontrar, por ejemplo, en todos los elementos de radiocomunicación o telecomunicaciones con los que estamos familiarizados en nuestro diario vivir. Eh, pero cuando estas ondas viajan a una frecuencia alta, para arriba de los 15 millones de Hz, es decir, 15 millones de ondas por segundo, va a haber ya una capacidad de penetrancia de los tejidos a la materia y vamos a definir esta radiación como ionizante, que es la que es nociva para la salud. Esta radiación ionizante se divide en tres tipos de radiación. La primera es la radiación ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma, que son las que emanan o salen pues de los dispositivos médicos con los que estamos familiarizados. Mire que los rayos X es toda onda de energía, de partículas o ondas en el espectro electromagnético que viajan a una frecuencia de 19 millones de ondas por segundo y los rayos gamma a una frecuencia de 21.000 millones de ondas por segundo, o sea que pues viajan a una frecuencia muy alta. Esto es importante para conocer que las partículas alfa y las partículas beta, al viajar en una frecuencia un poco más moderada o baja, tienen una capacidad de penetrancia muy limitada, tanto que pues basta con una lámina de aluminio para detenerlas. Pero con lo que ocurre con los rayos X o los rayos gamma, mire que estos a viajar a una frecuencia, a una longitud de onda mucho menor o a alta frecuencia, se necesita de una barra plomada para detenerlos. Por lo tanto, de ahí de que la mayoría de los elementos de radioprotección estén compuestos pues de plomo. Entonces, ¿a qué tenemos o qué nos vamos a encontrar nosotros en el quirófano o en las salas fuera de quirófano de radiología intervencionista? Y es pues estos aparatos que pues comparten un principio mecánico en común para la generación de rayos X, y es que eso es por lo menos un fluoroscopio, pero el principio se comparte para todos ellos, en que tienen una bobina que tiene un cátodo positivo, un elemento, una barra de tungsteno y una ánodo negativo, que es el que genera el flujo de corriente eléctrica y de partículas subatómicas que va a ser dirigido a este tambor, que es un amplificador de imágenes, el cual va a recibir esa sombra electromagnética después de que se expone pues el tejido a la radiación y nos va a generar una imagen en dos dimensiones, en una escala de blanco y negro pues y de grises. Entonces, para tener en cuenta aquí en la foto de la derecha, en esta lámina, de que cuando los rayos salen de la bobina tienen una distribución uniforme y cuando atraviesan la materia o el paciente o nosotros que nos estamos irradiando, tienen una distribución no uniforme, es decir, más dispersa. Y esto es muy importante para que tengamos en cuenta
como lo veremos más adelante, dónde nos debemos de ubicar o de parar pues, cuando estemos próximos a estos elementos que generan radiación. Entonces, el principio por el cual ellos forman los rayos X lo comparten la mayoría y es que tienen un cátodo positivo, un ánodo negativo y en su interior una barra de tungsteno que cuando se calienta genera un flujo de electrones, ¿sí? Y de partículas subatómicas que son dirigidas hacia el ánodo. Entonces, cuando se expone la materia a este flujo, a esta corriente de energía de ondas electromagnéticas, pues lo que vamos a ver en la placa de rayos X es la sombra es del espectro electromagnético de la radiación pues, que fue absorbida por la materia. Entonces, lo importante con esto es saber que cuando estas partículas llegan o estas ondas llegan al ADN, se genera un daño a las estructuras de las bases nitrogenadas. Específicamente hay una lectura errónea de los codones que codifican proteínas con una función anómala y básicamente pues también vamos a tener una formación de radicales libres por estrés oxidativo, lesión de membranas celulares por un mecanismo de peroxidación, que eso va a llevar a inflamación, a muerte celular programada y a largo plazo la consolidación de estos síndromes neoplásicos, especialmente el tejido glandular y en la médula ósea, porque son los tejidos más radiosensibles pues, que tenemos. Afortunadamente, pues nosotros contamos con una batería antioxidante propia, sí, que la más representativa es esta enzima que se llama superóxido disminutasa, que actúa con vitamina E como cofactor, que lo que hace es neutralizar y disipar esta radiación ionizante para que, digamos, sea o se mitigue pues este daño al ADN. Pero esto, compensación y esta neutralización tarda tiempo, lo que nos da a entender que hay una cantidad de rayos X o de energía que queda libre en los tejidos y tiene una capacidad de lesionar pues el ADN. Entonces, para entender en el tiempo los efectos de la radiación hay que hablar de dos tipos de efectos. Lo primero son los efectos determinísticos, que son todos los efectos que ocurren de manera inmediata o en horas, en las horas seguidas después de yo exponerme a una dosis bolo de radiación. Entonces, aquí en esta publicación podemos ver en esta serie de casos, vemos que esto es una paciente que tenía un accidente cerebrovascular, 60 años, y se sometió a 70 minutos de fluoroscopia porque se le hizo un procedimiento de neuroradiología intervencionista para solucionarle pues, su accidente cerebrovascular o su isquemia. Y lo que vemos aquí como efectos determinísticos mediatos es la quemadura de la región cutánea, pues desde de su piel al nivel cervical y la muerte de los folículos pues a nivel del occipucio y de la coronilla, lo que lo llevó pues a este tipo de alopecia. Los otros tipos de efectos que tenemos que renombrar y que son los más importantes para nosotros son los efectos estocásticos, es decir, son los efectos que ocurren no de manera inmediata, sino que ocurren de manera tardía, porque la radiación se acumula en nuestro cuerpo y genera una gran cantidad de muerte celular, pues, o una lesión de células que no son capaces de regenerarse, y a largo plazo, pues, se han descrito alteraciones medulares, agravación de enfermedades crónicas coexistentes, precipitación o formación de cataratas, esto es muy importante, ya más adelante veremos por qué, la toxicidad ocular, disminución de la fertilidad, mutaciones genéticas, entre otras. Entonces, por ejemplo, aquí, esto es un paciente que presentó un evento coronario agudo, se llevó a angioplastia, ¿sí? Y pues estuvo expuesto a imágenes por fluoroscopio y a través del angiógrafo, y en la región interescapular, como efecto determinístico inmediato, presentó una quemadura de segundo grado en la región interescapular. Pero miren que 30 semanas después presenta una úlcera y una necrosis licuefactiva en la misma región, casi 8 meses después, como efecto estocástico, haciendo referencia a una cantidad de células que murieron y que no se pudieron regenerar. Entonces, pues para que tengamos en cuenta sus efectos a largo plazo. Cuando empezamos a hablar de radiación hay que tener unos conceptos y es que la radiactividad se refiere a la cantidad de radiación ionizante que emite un material en esta forma ácida de partículas, ondas electromagnéticas. Para que tengamos en cuenta, los elementos en la naturaleza, en el planeta Tierra más radioactivos son el uranio y el plutonio, de ahí que con ellos se hagan las bombas nucleares. Y el otro concepto es el fenómeno de la exposición, que describe la cantidad de esa radiación que puede viajar en el medio y es capaz de absorberse en una materia. Entonces, cuando hablamos de exposición, tenemos que hablar de tres tipos de dosis diferentes, lo que es la dosis absorbida, la dosis equivalente y la dosis efectiva. Entonces, ¿qué es la dosis absorbida? Es, por decirlo de esta manera, como la dosis volumediata de radiación que recibe un cuerpo después de que está expuesto pues, a esta fuente de energía. La unidad de medida son los RADS pues, para los Estados Unidos, pero la unidad de medida internacional son los Gray o los miligray, teniendo en cuenta que un Gray equivale a 1000 miligray y un miligray equivale a 1000 micrograys.
Como ya les había mencionado, después de recibir una dosis absorbida, parte de la radiación se disipa o se inactiva gracias a la batería antioxidante enzimática que nosotros tenemos. Entonces, para saber verdaderamente cuál es la dosis que queda en cada órgano y que es la que tiene capacidad de lesionarlo, a través de unas fórmulas muy elaboradas, pues que no las vamos a tocar aquí en esta presentación, se calcula la dosis equivalente y es nada más que tomar la dosis absorbida, restarle a través de estas fórmulas o estos algoritmos de ponderación la dosis de radiación que se ha disipado o se ha inactivado y determinar una dosis más pequeña que es la fracción libre que le queda al órgano que a largo plazo lo puede lesionar. Estas dosis, como son un poco menores, se expresan en otras unidades. La unidad de referencia en los Estados Unidos es el REM, pero la unidad internacional es el siberio. Entonces tengamos en cuenta que un siberio equivale a 1000 milisiberios y un milisiberio equivale a 1000 microsiberios. Y finalmente también para hacer el seguimiento a largo plazo utilizamos la dosis efectiva, que es no más sino la sumatoria de las dosis equivalentes de cada órgano en total para tener una dosis ponderada corporal total que lo que me va a decir es el riesgo a largo plazo de presentar una lesión pues por radiación. Entonces, de manera resumida, tenemos que la dosis absorbida es como esa dosis bolo inmediata a las que se expone el organismo, que la dosis equivalente es una dosis más pequeña, que después de restar la disipación o lo que sea neutralizado es la que le queda al órgano y verdaderamente lo puede lesionar. Y la dosis efectiva es la sumatoria de todas esas dosis equivalentes, lo que me va a dar una dosis pues ponderada que me puede dar un riesgo de radiotoxicidad a largo plazo. Entonces nosotros en términos de lesiones de dosis absorbidas, nosotros ya sabemos cuál es la dosis que genera toxicidad en los órganos. Entonces, la formación de cataratas, mire que nosotros con una dosis de hasta de 2 grays tenemos ya formación de cataratas. Y de 7 grays ya en adelante podemos tener un síndrome de fallo orgánico multisistémico. Inclusive, si recuerdan aquí a este señor, Hisashi Oshi, él recibió una dosis de 17 grays o una dosis equivalente a 17.000 milisiverios. Para que vayamos afinando esto, o lo que le pasó a este desafortunado ser humano, en esta publicación de la Sociedad Canadiense de Seguridad Nuclear, ellos nos dicen que un viaje interoceánico o intercontinental, pues, nos va a dar una dosis de radiación efectiva de 0.02 milisiverios. Cuando nos exponemos a una mamografía, tenemos una radiación de 0.4 milisiverios. Cuando nos exponemos a una tomografía corporal total, 10 milisiverios y el elemento y el examen pues médico que más radiotoxicidad da son los exámenes por SPEC o por emisión de positrones que nos dan hasta 17.7 milisiverios. Y mire que este hombre recibió 17.000 milisiverios. Entonces, hay tres consideraciones y es que usted puede considerarse que está envenenado agudamente por radiación y tiene altas posibilidades de morir cuando usted se expone a una dosis por arriba de 5.000 milisiverios, que usted puede tener síntomas de toxicidad aguda por radiación cuando por lo menos en 24 horas presenta una dosis de 1000 milisiverios, presentándose como náuseas y vómito lo más frecuente. Y todos los estudios médicos que me aporten menos de 100 milisiverios, y ojo que esto es solo para personal no sanitario, es decir, a personas pues como nosotros que vamos a tomarnos una tomografía o un examen con fines médicos, se consideran dosis bajas de radiación aquellos test médicos que aporten de 100 milisiverios hacia abajo. ¿Por qué? Porque lo que ellos explican es que una persona pues se expondrá a estos exámenes o una o si mucho 2 o 3 veces en el año y por lo tanto digamos que no aplica los mismos conceptos de radiotoxicidad a la persona que está expuesta de manera constante. Entonces, en ese orden de ideas y para seguirles contando estos efectos nocivos de la radiación, sobre los años 80, cuando se intentó implementar pues por primera vez las imágenes de tomografía o fluoroscopia en tiempo real en los quirófanos, estos necesitaban una batería, un generador de potencia muy grande que consumía mucha energía y generaba mucha radiación. Entonces, en este reporte de caso que está publicado en Frontiers, lo que pasó fue que en esos años, en 1980, en este hospital, hubo un trabajador, un técnico de rayos X, se quedó dormido por 30 minutos en un turno noche sobre este generador de potencia del tomógrafo y el fluoroscopio encendidos. Y pues cuando fue rescatado por un compañero que se dio cuenta, se alertó pues todo el caso. Y se dieron cuenta que él recibió una radiación y una dosis de radiación entre esos 30 minutos que iba de 2.6 a 2600, 2.6 grays o 2600 miligrays.
Entonces, ¿qué se encontró cuando se hizo el seguimiento prospectivo en el tiempo de este paciente? Mire que como efectos determinísticos, él presentó astenia, dinamia, inapetencia, alteraciones de la libido y alteración pues hematopoyéticas y alteraciones pues del conteo de su esperma. Y 34 años después del accidente de la exposición, el hombre fallece a partir de una leucemia linfoblástica aguda. Entonces, con esto ya cerramos la primera parte y sabemos que la radiación es nociva para la salud y por lo tanto tenemos que acoplarnos y adaptarnos a la normatividad vigente internacional para la radioprotección. Entonces, a manera internacional que tenemos, y es que tenemos estas publicaciones o estas guías de la Organización Internacional de Energía Atómica que nos dicen las pautas de radioprotección para fuentes sanitarias y no sanitarias que están expuestas a radiación ionizante. Y estas recomendaciones han sido adoptadas por las dos resoluciones que tenemos a nivel nacional, que es la 1434 del 2002, que es del Ministerio de Minas, y la resolución 482 del 2018, que es del Ministerio de Salud y la Protección Social, y ambas se complementan en decir que los lineamientos de habilitación para los elementos de exposición y habilitación para fuentes de radiación ionizante y los lineamientos de radioprotección para prácticas médicas, veterinarias e industriales del personal que se expone a estas fuentes de radiación. Entonces, lo primero que ellos nos dicen es que hay que asignar dosímetros y siguiendo las recomendaciones de la Comisión Internacional de Protección Radiológica, nuestra especialidad, anestesiología, cumple cada una de las siguientes tres para asignar un dosímetro. Y es que tenemos un nivel esperado de radiación que es mucho mayor al público en general, sí. Y además tenemos una alta probabilidad de variación entre las mediciones porque muchos estamos expuestos de manera frecuente y de manera infrecuente. Y lo último es que desafortunadamente al medio pues, en el que vivimos hay complejidad en las mediciones pues, y en el seguimiento. Lo que ellos nos dicen es que el dosímetro debe colocarse por detrás del chaleco plomado y no por delante como muchas veces se suele usar. Y una recomendación es que no se deje, cuando usted no esté expuesto a la radiación ionizante, usted no guarde o no deposite los dosímetros cerca de elementos que producen o que no producen radiación porque ha habido un aumento y se ha identificado esta, digamos que esta práctica poco ética, malintencionada de los profesionales que pues meten los dosímetros a los hornos microondas o los dejan pues por allí cerquitas con el fin de que cuando se le haga el seguimiento tengan estas lecturas erróneas y pues se lleven a incapacidades injustificadas. Entonces, los elementos de radioprotección que nos dice la normatividad son el gorro plomado, sí, que aquí no lo tengo, pero el gorro plomado está descrito, las gafas plomado, el elemento más importante para nosotros son las gafas plomadas y el chaleco, o sea, todo este kit, las gafas, el chaleco y el collarín plomado. Y en lo posible, la normatividad nos dice pues que cuando sea posible utilizar pues barreras plomadas. Entonces, aquí sí me voy a detener un momento en explicarles pues varios conceptos. El primero es que cuando uno revisa las publicaciones sobre radioprotección en anestesiología, nos damos cuenta y ellos están en concorde a la normatividad internacional y nacional en decir que somos una especialidad o una profesión que está pues expuesta a radiación ionizante en en diferentes magnitudes. La brecha de conocimiento está en que no hay ninguna publicación o estudio hasta el momento en que nos digan que determinada cantidad de procedimientos puede considerar a un anestesiólogo como de exposición alta, moderada o baja. Por lo tanto, esto sigue siendo una apreciación subjetiva dentro del mismo medio. Entonces, nosotros pudiésemos considerar que son los algólogos intervencionistas y el anestesiólogo que trabaja de tiempo completo, por ejemplo, en zonas de neuroradiología, cardiología, o intervencionista, los que tienen, digamos, que este riesgo elevado de exposición. Por el contrario, el anestesiólogo, pues que tendrá sus turnos ocasionales mes expuesto a fuentes de radiación ionizante, como el que se expone a CPRS-E o inclusive a salas de cardioneurología intervencionista eh, y no lo hace pues de una manera tan constante. Entonces, de eso, entender que al anestesiólogo que se considera como exposición alta o frecuente, tiene en la medición de su dosímetro una dosis permitida al año de 50 milisiverios. Y hay dos modalidades de medición. La primera es que se hagan 12 lecturas mensuales, ¿sí? En el año, y cada una de esas lecturas tiene que pues, dar una dosis menor a 1,7 milisiverios o que se haga bimestral con 6 lecturas anuales y cada una con 6 lecturas en el año y
cada una de esas lecturas sea menor a 3,3 milisieverios. Y ya para el trabajador, digamos que infrecuente, se puede hacer un seguimiento trimestral a sus dosímetros, haciéndole 4 lecturas en el año y cada una de esas lecturas tiene que ser menor a 5 milisieverios, ya pues porque para el trabajador infrecuente la dosis total o permitida en el año son de no más de 20 milisieverios. Lo importante es que esto es acumulativo. Un ejemplo de ello es que si cualquier trabajador, por ejemplo, a la segunda medición sobrepasa ya estos límites de radiotoxicidad, sin importarle pues si le falten más mediciones o no, ya se haya acabado el año en curso de seguimiento, ya tiene que ser retirado o incapacitado pues o que se retire de estas fuentes de radiación ionizante con dosis de incapacidad o de retiro que van desde 15 días hasta 6 meses hasta que la dosis de radiación medida pues en el dosímetro sea menor al 80% de lo medido inicialmente. Esto es importante considerar y en esta publicación pues de la revista Argentina de Anestesiología, que es una revisión narrativa de la literatura, y ellos hacen referencia a que hay un fenómeno de que los profesionales que ya tienen esta alerta de ser retirados de zonas de radiación ionizante no lo hacen porque se consideran o están asintomáticos. Y lo que nos dice la evidencia es que mire que usted puede tener una toxicidad de hasta 100 milisieverios año y, no, y estar asintomático. Ya cuando usted tiene una toxicidad entre 50 y 500 milisieverios, usted puede empezar a presentar alteraciones de la sangre, ¿sí? Pero ninguna lesión orgánica grave, visible y detectable. Y empezamos ya a hablar de que usted tiene un acortamiento de la expectativa de vida. Y ya finalmente, pues usted se considera que está intoxicado agudamente por radiación, presentando náuseas, emesis y fatiga como los síntomas más frecuentes cuando usted se ha expuesto o tiene una dosis cargada hasta de 1 siberio o 1.000 milisieverios, y la dosis efectiva 50 de envenenamiento por radiación, es decir, la dosis a la cual el 50% de las personas expuestas van a fallecer, es de 4 siberios o 4.000 milisieverios, pues como ya lo habíamos visto antes. Entonces, por el lado de anestesia, estamos muy bien en decir que tenemos que dar anestesia, sedación y analgesia para angiografía de hemodinamia, para cirugía ortopédicas, para CPRE, para intervencionismo dolor y para radiología intervencionista, cardio-neuroradiología. Lo bueno de esto es que miren que una dosis de radiación en términos de dosis efectiva que da una imagen de rayos X me da a por lo menos 0,1 milisieverios, o sea, son dosis muy bajitas. Y mire que lo mejor aún, cuando uno utiliza un fluoroscopio, al hacer un instrumento, pues queda una dosis o dispara unas de rayos X que es mucho más enfocado. La dosis de radiación es mucho, mucho menor a la que da una simple placa de rayos X de 0,007 milisieverios. El problema de esto es cuando se empieza a utilizar el fluoroscopio con técnicas no intermitentes, sino pulsadas continuas, es decir, pues cuando se oprime el pedal de manera continua y se obtienen imágenes en tiempo real. Eso tiene dos consideraciones. La primera es que para el intervencionista pues, puede haber una mejor tasa de éxito del procedimiento de la navegación con los dispositivos, las agujas o lo que estoy utilizando, pero lo llamativo es que por cada minuto que el pedal está activo y dependiendo de la configuración del aparato, si esté calibrado o no, usted puede recibir por minuto dosis que van de 0,2 hasta 40 milisieverios, inclusive sobrepasando los límites de radiación anual permitidos pues por la reglamentación. Entonces es una práctica que se viene desaconsejando y que obviamente pues no se debe realizar. En relación pues a estos síntomas de toxicidad aguda por radiación, creo que cada uno de nosotros ha experimentado esa fatiga que siente uno pues vespertina cuando se ha expuesto a procedimientos que tienen radiación ionizante. De esto mostrarles que los estudios son muy viejos por ejemplo esta revisión narrativa de 1996 cuyas conclusiones han sido tomadas de pacientes oncológicos que reciben radioterapia, nos empieza a mostrar que el área postrema se irrita con una dosis absorbida de 1 siberio, lo que corresponde a una dosis equivalente de 10 milisiberios, lo cual yo logro cuando me expongo sin protección a una tomografía, ¿sí? O lo que equivale a tomar 500 proyecciones de radiografía. Y lo más importante es que hay alta variabilidad interindividual con esto, o sea, se pueden lograr inclusive con dosis mucho menores, pues como para que tengamos en cuenta. Para responder la pregunta si verdaderamente estamos en riesgo, ya que como hemos visto estamos expuestos a dosis que son tal vez mucho menores, la limitante es que no hay, digamos que instrumentos de medición en tiempo real disponibles en la mayoría de centros. De ahí lo valioso de esta publicación. Digamos que de ella fue un estudio, digamos que de unos investigadores brasileños y colombianos en la ciudad de Tunja, en donde lo que se pretendió hacer fue medir la dosis tóxica ocular de radiación con un dispositivo que se colocaba en la ceja
tanto para el anestesiólogo como para el operador de rayos X, para mirar pues la dosis y calcular las dosis absorbidas y efectivas tóxicas pues a nivel de la toxicidad ocular, en una serie de 7 casos de que iban a quimioembolización hepática. Entonces, miren aquí lo referente, que aquí podemos ver al anestesiólogo, aquí podemos ver el equipo de trabajo, el anestesiólogo está parado lejos del generador de rayos X, y mire que aquí referencia, y es que todos tienen chaleco plomado, nadie tiene gorro plomado y nadie tiene gafas plomadas. Lo importante y lo que uno empieza a ver es que a medida que avanza el procedimiento, el anestesiólogo frecuentemente tiene que moverse desde esas áreas lejanas hasta, digamos que áreas más próximas al generador de rayos X para atender necesidades de la vía aérea, específicamente necesidades del paciente, específicamente necesidades de la vía aérea. Y así lo que transcurre alrededor de todo el procedimiento. Constantemente el anestesiólogo está cambiando de posiciones y acercándose a diferentes distancias a la radiación, pues, o a la fuente de rayos X. Entonces, ¿qué se concluyó acá? Y es que cuando miden o hicieron la valoración de estos dosímetros en las cejas de estos anestesiólogos, se dieron cuenta que habían dosis absorbidas desde 8,4 milisiverios hasta microsiverios hasta 142 microsiverios. Y cuando esto lo calculaban por el factor de ponderación para calcular la dosis efectiva anual, se sobrepasaba inclusive con un solo procedimiento la dosis permitida al año de 20 milisiverios, lo que daba para entender que el anestesiólogo estaba expuesto porque también recuerden que se midió al operador de rayos X, lo que dio a entender que el anestesiólogo estaba expuesto entre 4 y 4,7 veces a una dosis de radiación más alta que inclusive la del operador de rayos X. Entonces, para que tengamos en cuenta. En este orden de ideas y siguiendo pues este concepto de la toxicidad ocular, entonces, aquí esta publicación vuelve y nos dice que la toxicidad ocular y la precipitación en la formación de cataratas parece ser el efecto estocástico más importante que afecta pues a la anestesiología. ¿Y esto por qué? Pues ya hemos visto que infravaloramos los elementos de protección como las gafas plomadas y constantemente nos tenemos que estar acercando al paciente y a la fuente de radiación para atender sus necesidades fisiológicas, específicamente la vía aérea. En este artículo de 2015, en esta publicación, se hizo un seguimiento tanto prospectivo como retrospectivamente a un grupo de anestesiólogos que trabajan en salas de radiología intervencionista. Y ellos, al hacer su regresión logística a lo largo de 30 años de seguimiento, pues tanto prospectivo y retrospectivamente, se dieron cuenta que el anestesiólogo que labora frecuentemente en procedimientos de radiología intervencionista tiene que exponerse alrededor de 1.300 procedimientos sin protección ocular al año para tener un riesgo de desarrollar cataratas con una variabilidad que va hasta el 50%. Es decir, que yo con 650 procedimientos que me exponga al año sin tener protección ocular, puedo tener ya un riesgo alto de desarrollar cataratas. Y que ellos se concluyen que los anestesiólogos usualmente estamos expuestos, porque esto digamos que es extrapolable, que los anestesiólogos estamos expuestos a dosis de 6,5 a 4,5 microsiverios por procedimiento, lo que es 3 veces más a lo que se exponen los radiólogos o inclusive los técnicos del procedimiento. Y digamos que esto se explica al observar esta gráfica de dispersión. Mire que aquí ustedes pueden ver en el eje de las Y la dosis de radiación a la que se expusieron estos anestesiólogos. Y mire que la dispersión no cambia cuando hablamos de la duración del procedimiento o la dosis total de radiación requerida. Pero esto sí empieza a cambiar o hay mucha dispersión aquí cuando se interrumpió la ventilación mecánica, lo que quiere decir que lo que está afectando más a ese anestesiólogo es que él tenga que acercarse al paciente para, como ya hemos dicho, atender sus necesidades fisiológicas y específicamente el colapso de la vía aérea o del circuito anestesio. Por lo tanto, garantizar la ventilación espontánea desde el inicio, una adecuada ventilación espontánea en un adecuado plan analgésico, si es que ese es el plan de anestesia, o garantizar la permeabilidad de la vía aérea en todo momento, digamos que parece ser una buena estrategia pues para disminuir la dosis de radiación a la que estamos expuestos. Ya digamos que para valorar este proceso hay que ver que cuando estamos cerca de una o en un área que recibe radiación ionizante, el campo del espectro electromagnético de estas áreas también debe ser medido
esto con fines pues de radioseguridad. Y tenemos que hay dos zonas, una zona que es controlada y una zona que es supervisada. Entonces, la zona controlada es la que está próxima hasta 1,5 y 2 metros de la fuente o que emite radiación ionizante. Y la zona supervisada, y pues el código de color lo podemos encontrar aquí pues como en verde, y vemos que en esas zonas, en el ambiente, ese ambiente electromagnético, tiene que haber una dosis de radiación que va entre 0,075 a 0,0 milisieverios por hora. Y ya la zona supervisada, digamos que son todas áreas comunes que están cerca de esta fuente de radiación ionizante y primaria, y que pues también debe ser vigilada, pero que no tiene un riesgo tan elevado. Y esta la encontramos en un código de colores como azul o gris, y en el ambiente pues tiene que haber una medición de 0,0025 a 0,0075 milisieverios por hora. Entonces, ya para terminar, vamos a hablar sobre las consideraciones de radioprotección que podemos hacer para mitigar la radiación ionizante. De aquí quiero mostrarles, aunque graciosa esta imagen que muchos yo creo que hemos hecho en este artículo que es de este año en curso, hablan del famoso trencito, ¿sí? Lo hacen alusión a ello, que es una maniobra que es efectiva, pues porque estamos detrás de una lámina plomada, de un ser que está recibiendo radiación, y pues estamos lejos de la fuente de radiación ionizante, del arco en C, por ejemplo, pero que en el deber ser es una práctica pues que es totalmente irresponsable. Entonces, lo primero que se recomienda es que te conozcamos y no subestimemos pues a la radiación que estamos expuestos, así sean, digamos, bajas dosis. Mire que en procedimientos de ortopedia, y esto porque está medido en micrograys, ni siquiera en grays, ¿sí? Que es la unidad grande de medida. Cuando yo me expongo un procedimiento de una fijación intramedular del húmero, usualmente me va a dar un tiempo de exposición absoluto de 1,18 minutos, o sea, contando todo lo que duran las imágenes que se toman. Y esto me da una dosis de radiación absoluta de 42 microsieverios, o sea, es una dosis muy bajita. Lo llamativo es que nosotros nos exponemos más a radiación cuando estamos en áreas de cardiología y neurología intervencionista. Y tal vez la explicación a esto se deba porque en estas prácticas muchas veces los radiólogos o los hemodinamistas sí tienen que utilizar la técnica pulsada continua, pues por la seguridad de los procedimientos y de las áreas donde están trabajando. Y mire que yo puedo, en procedimientos de cardiología, puedo tener una dosis de radiación indetectable o hasta por procedimiento llegar a 130 milisieverios de exposición ocular y general. Inclusive cuando se realizan TAVIs o cuando uno se expone pues, a procedimientos de ablación transcatéter, que es lo que más genera radiotoxicidad. Cuando estamos en procedimientos de neuroradiología, también puedo tener dosis que son indetectables de manera inmediata o dosis acumuladas hasta 264 milisieverios, inclusive por procedimiento. Entonces, de ahí pues es el llamado a que el anestesiólogo que labore en estas áreas de cardio, neurología frecuentemente tenga que hacer una medición más estricta pues y no faltar a los protocolos de radioprotección. Y ya finalmente pues la pregunta es a cuántas CEPRES me tengo que exponer yo al mes para superar por mucho el umbral de radioseguridad, y pues, el número es 45 procedimientos. Entonces, los estudios dicen que cuando yo hago alrededor de 45 procedimientos al mes, yo ya tengo una dosis que puede estar relacionada de hasta 200 milisieverios, pues, si hago CEPRES de manera frecuente, también para tener en consideración. Entonces, lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es el uso de elementos de radioprotección, y específicamente, como ya hablamos, el chaleco, el gorro plomado, el collarín cervical, y para nosotros, digamos que no infravalorar las gafas plomadas, pues que ya sabemos que la toxicidad ocular para nuestra especialidad es el efecto estocástico más relevante. La resolución 482 dice que tenemos que estar lejos de la fuente por lo menos 2 metros el tecnólogo y 4 metros para el resto del personal. La cosa es que esta normativa muchas veces no aplica en el quirófano, pues porque nosotros estamos de manera dinámica moviéndonos alrededor del paciente y moviéndonos alrededor de la fuente de rayos X. Por lo tanto, pues se pregunta uno que cuál es la dosis o cuál es la distancia seguro de la fuente de rayos X. Entonces, para entender esto, hay que conocer que la ley del cuadrado inverso de la distancia dice que a medida que nosotros nos alejamos del foco de radiación, esta cae al 50% a 1 metro, a 4 veces a 2 metros y 8 veces a 4 metros. Entonces, la otra pregunta que surge es entonces, ¿cuál es la distancia verdaderamente segura? Entonces, en este artículo, en esta publicación de 2016, lo que hicieron este grupo de trabajadores fue medir
en el ambiente, la dosis de radiación dispersa, que es, digamos, estas líneas en rojo que ustedes ven, pues ven acá, que están inclusive presentes ya después o mucho lejos o por lejos del arco en C. Lo que hicieron fue medir en el ambiente esas dosis de radiación dispersa y medir pues propiamente la radiación absoluta en los dosímetros a diferentes longitudes del arco en C. De ellos encontraron aquí en este diagrama que por lo pronto la distancia pareciera ser segura para el anestesiólogo a 1,5 metros de distancia del arco en C. Entonces, ¿qué se concluyó? Que los cirujanos están más expuestos que el anestesiólogo, pero este no siempre está a salvo. Lo segundo es que, como ya había dicho, la distancia parece ser segura a 1,5 metros de la fuente y que la radiación dispersa, que ya vimos que es esta radiación pues que queda residual en el ambiente a medida que nos alejamos del arco, de 386.000 proyecciones no hace que se sobrepase los límites de toxicidad anual que ya vimos de 50 milisiverios. Y lo más importante es que aquí ya nos empiezan a dar como números, y es que ellos concluyeron que la dosis umbral año de 50 milisiverios se suelen alcanzar con 20,7 horas continuas de exposición acumulada al fluoroscopio. Y digamos que yo estas 20,7 horas acumuladas las voy a lograr cuando yo me expongo al año a 2.500 cirugías de cadera, ¿sí? Entonces, digamos que son metas un poco altas para el anestesiólogo que elabora comúnmente, pues, y que rota todas sus horas en todos los servicios. Lo otro que hay que considerar es que una vez que la radiación sale y choca pues con el paciente, se genera pues un tipo que es enfocada, que es la que sale inmediatamente después de la bobina, y después de que choca con el paciente hay unos rayos que son dispersos. Por lo pronto, entonces, una de las medidas que tenemos que hacer es insistir en que los técnicos, los profesionales que manipulen el arco en C, traten de dejar lo más cercanamente posible el tambor al paciente. ¿Por qué? Pues porque esto disminuye esa dosis de radiación dispersa. Lo otro es que lo que se suele hacer usualmente es que el arco en C y el disparo de rayos X sea de abajo hacia arriba, pero cuando podemos ver que lo estén utilizando de esta manera, de arriba hacia abajo, debemos de tratar de alejarnos un poco más porque mire que la radiación dispersa del campo electromagnético cuando se utiliza hacia el arco es inclusive 2 veces más que cuando se utiliza de abajo hacia arriba. Eh, lo otro es que hay que saber dónde pararnos y esto es con lo que decía al principio. Nunca nos debemos de parar al lado del tambor, pues porque aquí es donde está llegando la radiación dispersa y es donde hay inclusive mucha más radiación residual. Y lo otro, pues, es que nos debemos de localizar por detrás de la bobina. Y tener en cuenta que también quisiéramos alejarnos un poco más del paciente cuando se utilizan estas proyecciones oblicuas, porque mire que la radiación dispersa sale tanto de la bobina como del tambor, ¿sí? Entonces, pues tener en cuenta estas consideraciones. Aquí lo podemos ver de la misma manera, tratar de pues no posicionarnos cerca al paciente en lo posible y si es posible cuando estamos pues cerca en estas proyecciones que generan más radiación dispersa. Lo otro es que la zona segura para los ojos, para nuestros ojos, es cuando estamos a más de 0,5 metros de la fuente. Entonces el llamado es a que utilicemos gafas plomadas y que si no las utilizamos, pues que yo creo que es lo que usualmente venimos nosotros haciendo, pues tratar de no acercarnos tanto al paciente y en lo posible, porque si no es que no lo requiera, porque mire que a menos de 0,5 metros ya tenemos un riesgo elevado de toxicidad ocular. Eh, y finalmente, pues considerar que se debe recomendar tanto para el técnico o para el operario que en lo posible y en lo que se puede hacer es utilizarle el fenómeno de la colimación. Y es que se refiere al concepto de enfocar en un diámetro más pequeño el haz de rayos X en el área, pues si el área lo permite trabajar allí. Mire que a 32 centímetros la dosis que recibe el paciente es 100%. Pero si hacemos un área pues, de este círculo, es un diámetro más pequeño de 11 centímetros, la dosis que recibe el paciente es mucho mayor, pero la radiación dispersa pues, al ambiente del equipo es mucho menor. Entonces, este es el fenómeno de colimación, ¿sí? Del círculo grande, pues, o de la imagen grande del disparo del diámetro mayor, tratar de reducir esa imagen para tener el mínimo campo operacional posible y disminuir esa radiación dispersa. Lo otro es que pues no utilicemos el fluoroscopio como técnica continua, sino utilizarlo de manera pulsátil. Y aquí pues podemos entender tal vez por qué en los procedimientos de hemodinamia o neuroradiología nos irradiamos más, y es porque mire que se necesita de manera continua utilizar la imagen para el aparato para lograr este tipo de imágenes. Y ya acabando, pues quisiera darles esta recomendación, y es que
Los textos pues publicados en revistas Q1 con alto factor de impacto, que son básicamente ensayos aleatorizados, randomizados y reportes de caso, nos hablan de que el uso rutinario de agonistas del tocoferol, como la vitamina E, 400 unidades día, reduce el estrés oxidativo y por tanto las noxias asociadas a radiación en trabajadores de exposición frecuente. Y esto tiene su principio fisiológico, como ya lo vimos, pues porque la vitamina E es cofactor de la superóxido de minutasa. Entonces, tener en cuenta pues que si yo pudiese ser un trabajador que tengo una exposición alta a radiación ionizante, hacerme ciclos intercalados o frecuentes de dosis pues, de esta suplementación con vitamina E. De esa manera de conclusiones que tenemos que el anestesiólogo está más expuesto hasta 3 veces más que el mismo cirujano, que el riesgo aumentado depende de la proximidad y que este riesgo aumentado depende de la proximidad del paciente y porque constantemente nos movilizamos alrededor de la sala a diferentes distancias del aparato de rayos X y atendiendo las necesidades fisiológicas del paciente, que la dosis de radiación depende de los procedimientos. Lo que más nos radiointoxica es los procedimientos de quimioembolización y medicina nuclear, seguido de los procedimientos de cardiología y neuroradiología intervencionista y por último los procedimientos de algología y de ortopedia. Lo otro es que los procedimientos de angiología, como ya vimos en esta quimioembolización, hasta con un solo procedimiento basta para sobrepasar los límites anuales permitidos, que pareciera ser seguro los procedimientos en ortopedia y que para yo sobrepasar este límite permitido anual basta con 20.7 horas que yo las voy a lograr, inclusive haciendo pues 2.500 cirugías ortopédicas al año, que es un umbral tal vez un poquito alto para anestesiólogo en común. Considerar que estas dosis, aunque bajas, no están libres de efectos estocásticos y que lo más representativo para nosotros es la toxicidad ocular y la formación de cataratas, que siempre hemos de utilizar la radioprotección, especialmente las gafas plomadas, siendo el elemento más infravalorado. Lo otro es que el dosímetro se usa por dentro del chaleco y no por fuera de él y no hay que dejarlo pues cerca a zonas de radiación no ionizante cuando no se esté utilizando, que la radiación dispersa es de igual de nociva a la radiación enfocada y que es crucial saber dónde pararnos, nunca al lado del amplificador de imágenes, que los síntomas más frecuentes de toxicidad aguda por radiación son el síndrome constitucional agudo, las náuseas y las emesis inconversibles, que inclusive las puedo yo lograr con dosis muy bajas de radiación, que la distancia segura para protegernos a nivel de nuestros ojos es de 0.5 metros y a nivel general inclusive pareciera ser hasta de 1.5 metros y no usar el fluoroscopio con una técnica permanente pulsada, acercar las superficies del fluoroscopio, especialmente el tambor al paciente en la medida de lo posible, colimar y tener en cuenta pues la suplementación con vitamina E si yo soy un trabajador frecuente y expuesto a radiación ionizante. Finalmente, pues aquí en este QR pueden descargar la bibliografía y dejarlos con este mensaje de Marie Curie, que es que nada en este mundo debe ser temido, solo entendido, y que ahora pues estamos en el momento de comprender más las cosas para que podamos apoderarnos y tener menos miedo. Muchas gracias por su atención. José Miguel, muchísimas gracias. Antes de hacer cualquier comentario, solo diré por ahora que te queda uno asombrado de cuánto ignoramos. Antes de pasar a las preguntas, ya veo manitos levantadas. Quiero darle la palabra a la doctora Paula, la tutora que nos acompaña hoy. Escuchamos su concepto sobre la presentación y sus aportes sobre este tema alrededor de su experiencia. Doctora Paula. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, doctora, por la invitación y qué bueno pues poderlos acompañar. José Miguel, muy buena la charla, muy Gracias. completa. Abordaste pues todos los temas pues a considerar. Y las conclusiones pues se trataron como de resumir los puntos más importantes y los puntos pues que se tienen que llevar a casa. Importantísimo pues, recalcar que nosotros como anestesiólogos somos como los guardianes del quirófano y somos los que tenemos que velar por la seguridad tanto del paciente como del personal que nos está acompañando. Entonces, siempre pues tenemos que tener en cuenta la localización del arco en C,
qué tan lejos o qué tan cerca está del paciente. Muchas veces, de pronto con todos los campos quirúrgicos y todo eso, uno omite la localización del arco del C, pero siempre es importante para el anestesiólogo estar pendiente de eso en relación al paciente y obviamente pues en relación a todo el personal. Muchas veces también los auxiliares que están con nosotros, que de pronto se sientan en el computador y están con el chaleco puesto, con su cuello también puesto, pero le están dando la espalda al, al arco en C. Y pues nadie les dice nada, todo el procedimiento sigue como si nada. Entonces nosotros como anestesiólogos tenemos que velar por esa seguridad. Si bien, pues, como se pudieron dar cuenta, las dosis, pues la irradiación es muy baja, pero el riesgo siempre está ahí, pues es acumulativo, ¿no? Como lo dijo José Miguel. Obviamente tener precaución, pues en todos los procedimientos endovasculares donde en su mayoría se utilizan imágenes continuas. Mm, los procedimientos pues de dolor también ocasionalmente, sin embargo, ya se está tratando pues a que las imágenes continuas no se utilicen eh, tan frecuentemente, pero pues también hay que tenerlo en cuenta. Uno a veces tampoco se preocupa de mirar qué formatos o qué modos está utilizando el fluoroscopio y, por ejemplo, pues los ortopedistas muchas veces tampoco se preocupan por eso. Entonces, también si tenemos la oportunidad siempre de manejar pues, las menores dosis o la menor calidad en lo posible, pues mucho mejor. Hay un acrónimo que es ALARA y es as low as reasonable, achievable. Entonces, tenemos siempre que tratar pues de manejar las menores dosis, obviamente sin poner pues en riesgo la calidad de la imagen ni nada de esto, pero sí las menores dosis posibles. Entonces, como anestesiólogo es importante que todos tengan estos conceptos, pues porque ustedes mal que bien son los que están vigilantes en la sala. No sé si tienen preguntas. Doctora Paula, muchísimas gracias. Doctor Enríquez, tiene la mano levantada. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué más? ¿Cómo están todos? Todo bien, gracias. Felicitaciones pues a Miguel Gracias, y doctor. gracias a la doctora Paula, espectacular la charla. Yo de esto pues también lo he revisado pues y cada que van conmigo a esas cosas, a angiografía, que siempre son procedimientos largos de embolizaciones o lo anatómico de, de neuro. O de estructural de cardio, que es la STAB y las MitraClips, que siempre involucra mucha radiación, eh, pues digamos que es unas cosas básicas que todos tienen que saber porque esto es algo que y no se siente, ¿cierto? Entonces es complicado eso. Muy buena pues la situación, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Teníamos otra mano levantada. O Juan Carlos. Doctora, buenas noches. Juan Carlos Cafuri, Doctor, ¿cómo le va? doctor Cafuy, ¿cómo está? Está identificado de otra manera. Gracias por acompañarnos. Bueno, doctora, pues como casi todos saben, pues yo soy intervencionista en dolor hace 14 años. Primero, pues al doctor Gutiérrez felicitarlo. Él ya estuvo rotando conmigo. Se dio cuenta que nosotros hacemos un promedio de 120, 150 procedimientos al mes. Yo fui criado como los dinosaurios con arco en C, ¿cierto? En Puerto Rico eran 40 procedimientos diarios con arco en C, pero pues ya estoy cada vez migrando más a la parte ecográfica y eso es otra de las cosas que uno puede ayudarse por lo menos en intervencionismo en dolor. De todo lo que dijo, pues ya el doctor Gutiérrez hay pocas cosas para, para agregar. Sin embargo, dentro de los elementos de protección que usamos en nuestra sala y que es muy difícil, por ejemplo, en los procesos de hemodinamia y como hablaba ustedes, es la protección de la mesa. Nosotros, nuestra mesa, como es una sala de dolor solamente y nosotros tenemos nuestra sala de dolor para nosotros, tenemos nuestra mesa con un chaleco, o sea, con una cortina. Entonces eso también hace que se proteja. No sé si en los sitios donde trabajan eso también pueda ser instaurado y por solicitud de los anestesiólogos
para protección de todo el personal. Eso es muy, muy importante. Y pues definitivamente hay procedimientos que uno no puede obviar las posiciones pues oblicuas que hablaba el doctor. Él lo vio, por ejemplo, cuando uno hace un bloqueo de nervio trigémino en el foramen oval, pues no hay la posibilidad de yo quitarme, y como hago siempre, porque yo siempre me retiro 2.5 o 3 metros, a pesar que tenemos todas las protecciones, pues igual uno, 150 procedimientos de los cuales por ahí, no sé, 80 o 90 son con fluoroscopio, pues imagínense la exposición que tenemos nosotros y los que van a hemodinamia, sobre todo y a pasos de neuroradiología. El cine básicamente pues lo usan estas personas y nosotros como personal de dolor pues para colocar los estimuladores o las bombas intratecales, y básicamente yo no uso cine o es muy, muy difícil, y si lo uso de una manera pulsada. Entonces lo más importante son los elementos de protección, usar los gorros, usar las gafas. Nosotros tenemos las gafas para todo el personal. El único que pone gafas, adivine quién es. Pues soy yo. Los demás no se las ponen, tenemos todo de la disposición de las gafas, nadie las usa. Y como dice el doctor, pues eso como que no es nada. Mis 3 fellow menores, con unos añitos menos que el suscrito, adivine que están operados de cataratas. Todos, todos, todos. Pacientes, personas de 49 años, 48 años, ya operados de cataratas. ¿Y por qué? Porque creen que el fluoroscopio, eso les da yogur o les da Coca-Cola fría, y mantienen siempre pegados del fluoroscopio. Siempre retírese, el anestesiólogo retírese del fluoroscopio. Sin embargo, como dijo el doctor, es imposible a veces porque pues usted está más pendiente de la vía aérea. Nosotros no usamos sedaciones para hacer nuestros procedimientos, pero en dolor muchos algólogos siempre usan anestesiólogo. Entonces, también retírese. O sea, retírese porque lo más importante es la distancia y la protección. Felicitamos al doctor Gutiérrez, pues excelente la charla, muy buena. Gracias, doctor. Gracias, doctor Cafuri, por sus aportes. ¿Alguna otra pregunta, comentario de los otros profesores que nos acompañan? Doctor Cañas, veo al doctor Viveros también, que es uno de los nuevos miembros de nuestro grupo docente. No sé si quieran hacer algún comentario, algún aporte o alguna pregunta. No, doctora Claudia, de mi parte no. Felicitar a José Miguel. Un tema de interés, es un riesgo ocupacional indudablemente. Gracias, doctor. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Los residentes y estudiantes presentes, ¿tienen alguna pregunta? El tema es claro para ustedes. ¿Les ha generado este aprendizaje un cambio de conducta pensando en la próxima vez que entren a sus quirófanos? Y eso es lo que esperamos. No sé si quieran hacerle alguna pregunta o comentario al doctor Gutiérrez.